Bueno, hoy vamos a hablar de plantas de interior y en particular vamos a hablar de una que tiene que ver con los ficus. Es una planta que todo el mundo le encanta, que se desarrolla como un árbol en Buenos Aires, lo usan como árbol de vereda y algunos hasta lo usan en Buenos Aires como un cerco vivo, pero acá por las condiciones climáticas que tenemos, ya sea por las bajas temperaturas en el invierno o las altas temperaturas en verano con clima seco, no se adaptan bien para el exterior, pero sí funciona muy, pero muy bien en el interior de nuestras casas. Así que un ficus es un árbol, por supuesto, no es un arbusto ni una planta chiquita, por lo tanto, si ustedes quieren tener un ficus hermoso, lo que uno siempre aconseja es que tengamos los ficus en macetas grandes, que por lo general, aunque sea una o dos veces al año, le apliquemos algún fertilizante porque tiene un sistema radicular muy grande que va a absorber todos los nutrientes rápidamente y ese sustrato que ustedes le vayan a colocar va a quedar sin alimento. Entonces, aplicándole 2 veces al año, aunque sea un poco de fertilizante, vamos a tener un ficus fantástico. Pero la realidad es que uno puede hacerle un montón de cosas, pero estos ficus se estresan por cualquier cosa. Muchos tienen y se los regalan, los llevan a su casa y al poquito tiempo empiezan a tac, 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 caerse todas las hojitas del ficus verdes, no se ponen amarillas ni se secan, simplemente verdes empiezan a caer una a una. Eso es porque todos los ficus tienen una hormona gaseosa llamada etileno. El etileno lo liberan bajo estrés. ¿Y qué hace este etileno? Perder las hojas, la senescencia de las hojas. Es por eso que ustedes pueden llegar a tener ficus que están magníficos y de un día para otro se les empiezan a perder las hojas. Y eso es debido a un montón de causas. Voy a enumerar algunas y les voy a explicar qué forma hay de revertirlas. Por ejemplo, el ficus se estresa cuando está expuesto a un lugar muy cercano a un vidrio que por el efecto de la helada pasa de tener mucha temperatura a bajas temperaturas. Es por eso que en esos casos lo ideal es ubicar un ficus en un lugar donde no tenga una ventana o un paño fijo directo pegado a esta planta. Siempre puede tener buena claridad para que le refleje de un vidrio pero no estar pegado. La otra cosa que lo hace estresar es la temperatura del agua. Muchas veces cuando nosotros tratamos de regar con agua de lluvia, sacamos los baldes de afuera y regamos con ese agua. Ese agua está congelada, está muy fría, o si sacamos de la bomba también puede pasar eso, que en el verano esté extremadamente fría. Lo que debemos hacer para evitar ese problema es lo dejamos descansar ese agua 1 o 2 horas para que empiece a tener la temperatura ambiente y de esa manera lo regamos. Vamos a prevenir también que se estrese por ese cambio abrupto de temperatura. La otra cosa que hace que los ficus se les pierdan las hojas es por lo general las sacudidas, los movimientos, los roces. Si ustedes tienen un ficus que se le empezó a caer las hojas, puede ser que sea porque está justo al paso de una puerta o un roce de una silla o de algo o alguien que lo esté rozando en el transitar de su casa o de su oficina en el caso de que estén en consultorios o que estén en negocios. Traten de evitar de que a la planta la sacudan, la muevan, porque en esa movida la planta empieza a liberar etileno y se le suelen caer las hojitas. Otro caso es el tema de la maceta. Cuando la planta empieza a desarrollar y hace mucho tiempo que no le cambiamos la maceta, es probable que sea por estrés del sistema radicular. Lo que nosotros recomendamos es que le cambien la tierra. Si no la quieren cambiar de maceta, podemos podar, podemos cortar un poco su sistema radicular con una tijera o con un cuchillito serrucho y volvemos a poner la planta con tierra nueva en esa misma maceta, pero siempre reduciéndole un poquito su sistema radicular y por supuesto realizándole alguna poda. Y por supuesto, y lo último, las plagas. Recuerden que hay muchas plagas que afectan a los ficus, como cochinillas marrones que se pegan en la corteza de los árboles, que hacen que la planta bajo estrés pierda la hoja. Teniendo en cuenta estos detalles, uno puede llegar a tener un ficus fantástico, verde, sin ningún problema. Vamos a hablar de gomeros. Esta planta que es enorme, uno puede ir a Buenos Aires, aquellos que han tenido oportunidad de pasear por las plazas más antiguas, como por ejemplo Plaza Francia, y encontrarse con árboles históricos que están apuntalados, con caños, con maderas, con estructuras para que no se caigan esas ramas gigantescas. Porque la realidad es que el gomero es un árbol enorme, que llega a medir más de 15 metros por 10 o 12 metros de diámetro, que tiene como fruto un higo que no se come, pero la verdad es que es un árbol gigantesco. Acá obviamente en la provincia de La Pampa no se dan esas características porque el frío no lo deja avanzar, pero sí lo podemos tener en muy buen tamaño dentro de nuestros interiores.
El gomero es una planta que tiene mucho sistema radicular, por lo tanto, si tienen pensado tener un gomero en una maceta chica, vamos a tener algunos problemas. Por ejemplo, en maceta chica no desarrollan mucho su follaje, no crecen mucho las hojas, se suele pelar bastante por la falta de tierra o el espacio en su sistema radicular, pero si nosotros tenemos una maceta enorme, lo podemos fertilizar, le limpiamos las hojas, vamos a andar muy pero muy bien. ¿Qué problema tiene el gomero? No le gusta el exceso de agua. Lo demuestra fácilmente en sus hojas. Ustedes van a ver las hojas que comienzan a mancharse, a tener como una piel transparente, y si uno observa adentro parecen gotas de agua que hay adentro. Eso es cuando uno está pasando de agua al ficus. Entonces tenemos que tener cuidado. Esta planta, gomero, que también se llama Ficus elástica, que es de la misma familia de todos los otros ficus, también tiene las mismas características. Se estresa, pierde hojas por esta causa, pero básicamente por exceso de agua o macetas muy, pero muy pequeñas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a podarlo. Si vemos que la planta empieza a perder mucho follaje, se hace muy largo, muy elongado, cortamos y de esa manera nosotros tenemos una planta que va a rebrotar de abajo, va a tener mejor follaje, y fertilícenlo por lo menos 3 o 4 veces al año. Es una planta que tiene mucha hoja, mucho follaje, necesita muchos nutrientes y, como decíamos, un sistema radicular muy agresivo, muy grande, por lo tanto más nutrientes todavía. ¿Con qué limpiamos las hojas? Agua con leche, agua jabonosa. Eso va a permitir, sobre todo el agua jabonosa, a sacarle las plagas. Como todas las plantas de interior tienen cochinillas marrones que se pegan al tronco de los árboles, y si nosotros tenemos un ambiente que es un clima no tan hostil, como puede ser por ejemplo un patio de invierno o debajo de un alero, también lo podemos ubicar, siempre teniendo en cuenta de que los primeros años, hasta que se adapte, taparlo de marzo a septiembre para evitar que lo poco que tengan en buen follaje en la parte superior lo mantenga durante el invierno y no se hele. Teniendo estos consejos, hoy pueden tener un gomero en perfectas condiciones y teniendo en cuenta el exceso de agua. No regar demasiado, solo cuando la tierra está completamente seca.